Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar con ustedes. Hoy meditaremos el libro de Habacuc, que es un libro dirigido a Dios y no al pueblo precisamente, ante la maldad del pueblo de Judá. Él responde a sus preguntas y Habacuc termina su visión con una alabanza y clamor por un avivamiento. Habacuc es el octavo de los profetas menores de Israel. Al parecer fue levita y cantor del templo y profetizó hacia el año 612 a.C. Este libro parece haber sido escrito durante un tiempo de terrible apostasía, quizás durante la última parte del reinado de Manasés. Es muy probable que el ministerio de Habacuc siguiera más o menos de cerca el ministerio del profeta Nahum. Él profetizó la llegada del ejército de Babilonia y la destrucción de Judá tiempo antes de la invasión. Habacuc había tenido una profecía no solamente en el sentido de un mensaje de Dios, sino que también en el sentido de una carga pesada sobre sus hombros. Anunció la llegada del juicio venidero hacia Judá. También era pesado por parte de su fuente, porque Habacuc trata con preguntas difíciles que él trae a Dios y Dios le contesta. Le pregunta a Dios porque parece que él retarda el juicio. Vamos a ver lo que nos dice los versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc miró a la violencia e injusticia alrededor de él en la nación de Judá. Él se preguntaba dónde estaba Dios y por qué Dios no arreglaba las cosas. Esta es una pregunta excelente. ¿Por qué Dios nos permite ver iniquidad y molestias en nosotros mismos y en otros? Quizás para mantenernos humildes, para hacernos sumisos en la hora de la prueba, para hacernos valorar la salvación aún más, para hacernos ver la maldad del pecado, la cual nosotros podemos en algún momento pasar de largo. Y también para que admiremos la gracia de Dios cuando Él salve a los pecadores. Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. En una noche de desesperación, él clamó al ver la violencia a su alrededor en el pueblo y le pareció que Dios no estaba haciendo nada. Eso fue el lamento de Habacuc. Como veremos más adelante, el libro concluyó con un himno de alabanza y una nota de alegría. Amigo oyente, si usted tiene alguna pregunta, hágasela al Señor por medio de la oración, de la misma manera en que lo hizo el profeta. Si usted es sincero en la pregunta, de fijo recibirá una respuesta de parte de Dios y a su tiempo. Observemos ahora que la pregunta que hizo Habacuc encajaba con la situación local de aquella época. La gente se estaba saliendo con la suya al cometer los pecados que les apetecía y que Dios parecía no estar haciendo nada al respecto. La pregunta en la mente del profeta era: ¿por qué no estaba Dios juzgando a los malvados? ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvados prosperaran? Y ahora, trasladándonos a nuestra situación actual, ¿no es esta una pregunta que se formulan muchos en nuestro tiempo? Incluso muchos creyentes se hacen la misma pregunta al ver que Dios no castiga a aquellos que practican y promueven el mal. ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen aún más riquezas e influencia? ¿Y
¿Por qué tiene que soportar la gente normal y corriente el mayor peso del aumento de la inflación, de los mayores impuestos, el aumento de los precios y las peores consecuencias de una crisis económica? ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación? ¿No será esa su pregunta, amigo oyente? La naturaleza humana no cambia. En otros tiempos, algunos pecados cometidos encubiertamente o en secreto se cometen ahora de manera abierta, muchos de ellos prácticamente ante la vista de los demás. ¿Cambia esta actitud el hecho de que el pecado es un error ante la vista de Dios y de que Él va a juzgar o castigar cada pecado? De ninguna manera. Dios no ha cambiado sus normas ni sus procedimientos, y aún cuando la ejecución de una acción contra una obra malvada no se lleve a cabo rápidamente, su castigo con el tiempo seguramente llegará. En nuestro tiempo, pocas personas creen realmente en un juicio de Dios. Algunas de ellas creen lo mismo que Habacuc sintió cuando vio a su nación que empeoraba cada vez más hasta que el pecado fue flagrante y aparentemente Dios no estaba haciendo nada para evitarlo. Así le parecía a Habacuc. Querido amigo, ¿no ha creído usted lo mismo ante las condiciones que se presentan en el panorama de la actualidad? ¿Está Dios haciendo algo al respecto? Un análisis superficial te llevaría a la conclusión de que parece que no lo estuviera haciendo. El profeta Habacuc era un hombre con un corazón tierno, sensible, que detestaba ver cómo la ilegalidad se generalizaba de manera impune. Pero veremos que Dios tenía una respuesta para el profeta. Y si esta es también tu pregunta, Él también tiene una respuesta para usted y para mí. Leamos el versículo 5 de este primer capítulo de Habacuc. Y Dios le dice a Habacuc: mirad entre las naciones y ved, y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare no lo vas a creer. Aquí vemos a Dios, que Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y mirara a su alrededor, para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. En el norte y el gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive, su capital, había sido destruida. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto en Carquemish. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un poder mundial. Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc: ¿piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva lejana. Estoy muy implicado en lo que está ocurriendo. En los días del profeta, Dios estaba actuando como también actúa hoy en día. A pesar de la ilegalidad que predominaba en esos momentos, de las guerras y el pecado que controlaba aquellas naciones, Dios estaba mostrando su rechazo ante esta situación y llevando a cabo un juicio, su castigo. Ahora Dios fue específico al señalar lo que estaba haciendo. Vamos a leer el versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Se refería a Babilonia. De esta manera Dios le estaba diciendo a Habacuc que los soldados de Babilonia les iban a arrebatar las tierras al pueblo de Judá, que era el reino del sur en ese momento. Estas predicciones le causaron al profeta un gran impacto. Aquella nación era implacable, odiosa, impulsiva en su avance hacia la conquista del poder mundial. En realidad, aquel ejército tomó la ciudad de Jerusalén en 3 ocasiones y en la tercera los soldados la incendiaron completamente. Los babilonios se consideraban a sí mismos como una personificación de la ley, el supremo poder. Creían ser una raza superior, la raza dominante, y no reconocían a nadie como igual o similar a ellos. Hago esto como una
como una reseña para que podamos ver quién era Babilonia en ese entonces, y era la nación que iba a aplastar a Judá. El pueblo de Dios había estado actuando con violencia, pero aún no habían visto todo, ni lo sufrirían en carne propia hasta que llegaran los babilonios. Dios los haría vivir una buena dosis de su violencia, porque el pueblo de Dios sufriría las consecuencias, es decir, que recogería lo que había sembrado, cumpliéndose así la sentencia que nos dice el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Gálatas en el capítulo 6, cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Habacuc capítulo 2. Habacuc resueltamente espera por la respuesta de Dios y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. A menudo cuando cuestionamos a Dios no esperamos que Él conteste, pero Habacuc sí. En algunas ocasiones no solamente esperamos que Dios conteste, pero demandamos que Él conteste y que conteste de acuerdo a nuestro tiempo. Pero Habacuc le da el enfoque con una actitud correcta. Y Jehová me respondió, dice Habacuc: escribe la visión. Aquí ya Dios le habla a él. Escribe la visión y declárala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo no fallará. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El profeta Habacuc se preguntaba por qué Babilonia, una nación aún más pecaminosa que Judá, sería usada para traer juicio hacia ellos. Al contestarle al profeta, Dios primero le asegura que Él ve a los orgullosos y sabe que su alma no es recta. Si hay un pecado que es universal, es este. El orgullo puede ser especialmente peligroso en nosotros, el pueblo de Dios. Pero también entendemos ahí cuando nos dice: mas el justo por su fe vivirá. El justo es el contrario al orgulloso. En contraste con el orgullo está el justo. El principio de su vida es la fe en lugar del orgullo, el cual ve por sí mismo. La verdadera fe mira hacia afuera de uno mismo, hacia Jehová Dios, mientras que el orgulloso siempre está viendo hacia él mismo. Esta corta declaración del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes y más citadas también en el Nuevo Testamento. Pablo la utilizó para mostrar que el justo vive por fe. Y en el capítulo 3 encontramos la oración del profeta Habacuc. Los primeros 2 capítulos de este libro nos dan el tiempo de pregunta y respuesta del profeta con Dios. Ahora, en este capítulo 3, el profeta trae una oración para cerrar el libro, una súplica por avivamiento cuando le dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios, no es un logro del hombre. Hay cosas que el hombre puede y debe hacer para que haya un avivamiento. Simplemente clamar a Dios y suplicar por su obra de avivamiento. Mientras Habacuc ora por este avivamiento, él comienza a alabar a Dios, quien trae el avivamiento. En este canto de alabanza glorifica el poder y majestad de Dios y confiesa que aunque sea quitado todo lo que abunda en la tierra en ese momento, como lo era la higuera, las vides, el grano, las ovejas, las vacas, su fe en Dios estaría firme. Su mirada no está puesta en la aflicción, sino en la salvación y restauración futura de Dios. Cuando nos dice en el verso 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre Celestial, hacemos nuestra esta oración
que hizo el profeta Habacuc en ese momento. Que la alabanza a tu nombre nunca cese en nuestra boca y que a pesar de las circunstancias y de las adversidades podamos decir: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Ota. Ha sido un gusto haber compartido esta meditación de la palabra de Dios.